Celestial, le damos gracias en este día, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor, y estar aún de esta forma, Señor. Señor, sabemos que usted se mueve en los aires y así como se mueve todo, Señor, usted ha enviado el Santo Espíritu, que es el Espíritu Santo, para que Él nos guíe, para que Él nos fortalezca y nos aliente y nos ayude y nos guíe en toda oración, en toda petición, en todo lo que podamos entender acerca de tu palabra, que es la revelación que necesita cada uno, Señor, un mayor entendimiento. Agudiza nuestros sentidos espirituales, tanto como el discernimiento, como el entendimiento, para entender que aún en este tiempo tan difícil que hoy día estamos, Señor, participando, que nada ni nadie se quede afuera, sino que permanezcamos junto a nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió en esa cruz para traernos vida y salvación eterna, Señor. Por eso yo pido en esta tarde junto a mis hermanos que nadie se quede ni se desanime y que aun cuando vienen las tormentas, las pruebas, Señor, como bien hay pruebas que son para perfeccionar su vida en nuestra vida, su carácter en nuestra vida con carácter, Señor, de Cristo. Señor, usted las permite solo para que sea aumentada nuestra fe y también para que nos mantengamos firmes. Y usted nos pone mayor prueba de la que nosotras no podemos soportar. Usted nos conoce a cada uno. Pero también hay pruebas que son para disciplinar nuestra vida, que a veces sin querer no los damos ni cuenta, como vamos guardando cosas en nuestro corazón y son necesarias exponerlas, porque el Señor la expone delante de nuestros ojos para arrancarla. No permita, Padre, que ninguno perezca, ni que se endurezca el corazón, sino que todo lo contrario, con humildad, decir, Señor, haz lo que tengas que hacer. Sí, tú quieres hacer esto conmigo, hazlo, Señor, porque sé que me amas y ese es para el bien que necesito para agradar a su corazón. Por eso, Padre, ahora que vamos a seguir con esto, Señor, de poder colocar, Señor, en este momento este estudio, le pido en el nombre de Jesús que podamos, Señor, entender aún más, cada vez más de lo que usted, Señor, nos ha enseñado en esta hora. Le damos gracias, Padre amado. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque usted es fiel y permanece fiel. Amén. Gracias, Señor, porque hoy día estamos reunidos como un solo cuerpo y se manifiesta el poder del Espíritu Santo para enseñarnos, instruirnos, para adiestrarnos con su palabra, para adoctrinarnos y para que nosotros seamos, Señor, instrumentos en sus manos para que también donde usted nos lleve podamos también aclararle, Señor, los ojos de aquellos que están ciegos y aún los que están, Señor, a medias viendo, Señor, puedan ver por completo acerca de este tiempo final. Señor, gracias, porque también usted traerá grandes respuestas para los que han orado por tanto tiempo, Señor. Usted nos traerá las respuestas de lo que hemos pedido, lo que hemos clamado. Lo verán nuestros ojos, Señor. Amén. Y verán sus grandes promesas hechas realidad en nuestras propias vidas, porque daremos testimonio de aquello que usted está haciendo. Señor, nos cubrimos con su sangre preciosa. Te pido que envíes tus ángeles a cada hogar para que el que está oyendo, Señor, nada le interrumpa y sea sometida, Señor, su mente, su corazón, su espíritu, bajo su perfecta voluntad, sí, en amor, como lo hacemos, Señor. Sí, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Señor. Amén. Damos gracias, Señor. Sí. Amén, pastora. Quedamos nosotros justamente para ver Apocalipsis 21, sí, que dice cielo nuevo y tierra nueva, porque lo último que nosotros vimos fue acerca del juicio ante el gran trono blanco. Hablamos, ¿cierto?, acerca de aquel lugar que es real, aquel lugar llamado Hades. Hablamos, ¿cierto?, acerca de lo que representó el Hades en el Antiguo Testamento y, por supuesto, en el Antiguo Pacto, y después de lo que significa
en el nuevo pacto a través de lo que es la intervención divina de Dios para aquel lugar y para que en esto haya claridad acerca de lo que por la escritura Dios nos habla, porque no es una fábula, no es un cuento, como algunos dicen por allí, algunos que son contrarios a la fe, que enseñan que la palabra del rico y Lázaro es una fábula, que Claro. no es una fábula, sino que Dios habla y describe Y tampoco no es perfectamente. una parábola, pastor. No. Porque parábola es diferente, una enseñanza, historia. claro. Pero Claro. aquí el Señor cuando habla, Es un hecho. tiene personaje, tiene el nombre y está el testimonio de lo que ocurrió. Exactamente. Entonces todo eso nosotros lo conversamos, lo compartimos, fundamentamos en la palabra del Señor acerca del alma, el destino de los hombres, el destino del alma y por supuesto de que mientras nosotros permanecemos en este cuerpo, obviamente que el alma está sujeta al cuerpo. Amén. Pero una vez que el cuerpo fallece, el alma inmediatamente sale. Así es. Y no anda por ahí yéndose a donde se le ocurra, sino que existen leyes espirituales donde se determina en ese instante a quién pertenece el alma. Así es. Porque hay solamente dos posibilidades. Sí. Hay un dueño que nos compró a precio de sangre, gloria a Dios, y el dueño de nuestra alma. Y existe un usurpador, un mentiroso, un engañador, un diablo mentiroso que ha tomado con engaño lo que le pertenecía a Dios. Y esas almas que también tuvieron la posibilidad de elegir el camino de la salvación y no lo hicieron, ellos voluntariamente concesionaron su alma a Satanás, pudiendo ellos haber vuelto al dueño que les construyó, que les dio la vida, que los diseñó, rechazaron a Dios. Y ahí, obviamente que en eso ya se sella el destino de las personas. Ahí se sella, la persona muere, se sella eso y ya no hay nada más que hacer. Porque Dios, vimos también por la palabra del Señor un principio, ¿cierto?, acerca de lo que habla, que vamos a compartir también un poquito acerca de lo que habla Dios de Daniel, cuando habla, ¿cierto?, de aquella roca no cortada por mano de hombre, que viene a llenar toda la tierra. Entonces hoy día vamos a leer, ¿cierto?, acerca de cielos nuevos y tierra nueva, y vamos a ver, pastora, vamos a ver varios aspectos. Vamos a ver los aspectos que son tangibles, como lo que Dios describe acerca de este periodo. Vamos a ver lo que es profético acerca de este periodo y vamos a ver cuáles son las señales que se deben cumplir para reconocer que nosotros vamos a estar en ese periodo. Porque Dios es Dios muy sabio y Él por su propia palabra, que es una obra perfecta, Dios deja claramente, pero claramente, para que nadie se confunda. Por ejemplo, hoy día hay mucha gente que aún está confundida diciendo que ya estamos en Apocalipsis. Claro, que estamos en la gran tribulación. Ya estamos en la gran tribulación. Y sabemos que no es así. No. Pues después de estudiar lo que es la gran tribulación, sabemos que los acontecimientos y aquellos hechos que sucederán se describen de una forma completamente diferente y que además una gran señal dentro de todas las señales que están en Mateo 24, una gran señal, ¿cuál es? La iglesia y el pueblo de Israel. Hemos hablado mucho acerca de la novia de Cristo y hemos hablado de la esposa del Padre, de Jehová, que es Israel. Y el Padre tiene a su esposa, que es Israel, y el Hijo tiene a la novia, que será su esposa, que es la iglesia. Amén. Entonces hemos visto también de que es imposible de que Dios trate el restablecimiento, la restauración de Israel estando la iglesia, porque es un periodo de juicio, es una instancia de juicio, y esa instancia de juicio, un juicio para la humanidad, y un juicio también donde Israel va a reconocer a Jesús como Señor y Mesías para poder entrar recién en el nuevo pacto, que es lo que anuncia el Señor por la palabra en Jeremías 33 acerca de la restauración. Entonces, esos son señales. Entonces, aunque las personas digan, no, es que está pasando esto del COVID y que ahora hay cepas nuevas, que ahora se ha dicho que en África, que en esto, que en Inglaterra y la cosa va peor. No, nosotros que tenemos que ver lo que Dios da como señales. Amén. Señales acerca de los hechos. Y acerca del cielo nuevo y tierra nueva también hay señales, pastora, que nosotros vamos a identificar y nosotros vamos a decir, ¿estamos delante de un cielo nuevo y tierra nueva? No, definitivamente no. Nada. Ahora, ¿añoramos los cielos nuevos y tierra nueva? Por supuesto que sí, pastor. ¿Pueden bajarle un poquito, Claudito? Si quiere puede apagarlo. Por favor. Amén. Entonces, pastor, le veis que puedan leer allí en... Dice así la palabra del Señor, ¿cierto? En Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Vamos a ir a leer hasta ahí y de ahí vamos a avanzar. Vemos, ¿cierto? Primeramente que al apóstol, ¿cierto? Juan se le permite tener una visión extraordinaria. Y vemos que Dios es un Dios, pastora, muy ordenado. Sí, amén. Porque acto seguido, o sea, nosotros ordenamos, pastora, ordenemos los últimos hechos históricos. ¿Cuáles? Semana de Daniel, partiendo de ahí. Sí, amén. 7 años. De la semana de Daniel, mitad de la semana de Daniel, manifestación del inicuo, sí, de las amén. 3 bestias. Sí, amén. Después del periodo de 3 años y medio, está la apertura de los sellos, todo aquello, ¿cierto?, que hemos visto, las copas de la ira, ¿cierto?, las trompetas, sí, ¿cierto? Amén. Vemos también la caída, ¿cierto?, de Babilonia, de la gran ramera. Vemos, ¿cierto?, también el juicio sobre las personas que se marcaron. Vemos también la caída, ¿cierto?, del anticristo, ¿cierto?, y el falso profeta. Vemos y al final, ¿cierto?, de la semana de Daniel, vemos que Dios a través de Jesús viene, ¿cierto?, a confrontar este poder. Comienza el periodo del milenio, Satanás es puesto por 1000 años encerrado, comienza la restauración, pero dice, ¿dónde comienza el reino de Dios? ¿Comenzó aquí en cielos nuevos y tierra nueva? ¿O comenzó al final del término de la semana? Comenzó al final. Yo después voy a explicar por qué. ¿Por qué? Entonces uno dice, Señor, bueno, ¿y por qué, Señor, si después de la semana 70 Dios viene, ¿cierto?, a través de Jesucristo a tomar a Satanás, a ponerlo preso por los 1000 años, etcétera, ¿cierto?, lo que hemos hablado, el anticristo, el falso profeta, el lago de fuego? ¿Por qué no inmediatamente vienen cielos nuevos y tierra nueva? ¿Y por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Lo que tenemos que tener nosotros claro es que Dios va llevando esto en un crescendo extraordinario. Claro. O sea, comienza, ¿cierto?, Dios, obviamente, con el juicio de las naciones. Claro, viene con todas aquellas cosas extraordinarias que se han hecho muchas películas, me sorprende que las pasan repitiendo a cada rato. Y vemos, ¿cierto?, que Dios empieza a ordenar las cosas. ¿Por qué cielos nuevos y tierra nueva? Primeramente porque Dios va a preparar a la tierra para algo extraordinario. ¿Saben lo que es lo extraordinario, pastora? Es que el trono mismo de Dios se establece aquí en la tierra. Amén. O sea, Jesús viene a preparar la creación de Dios, a preparar. Si nosotros miramos en el huerto del Edén, ¿cierto?, ahí no se habla de que el trono de Dios estuviera en el huerto del Edén. Claro. Porque si no habría dicho que Dios salió del huerto del Edén y se fue a los cielos. Sino que esta es la parte cúlmine del plan de Dios. ¿Y qué sucede? Que obviamente Dios es un Dios ordenado. Y Dios Él sabe cómo hacer cumplir cada uno de los pasos necesarios para la humanidad y para Satanás. Qué increíble, porque Dios muestra las cartas. Dios le muestra al enemigo y le dice, mira, así le dice Dios, mira, así te voy a derrotar.
así van a pasar las cosas, Claro. así vas a estar encerrado 1000 años, así va a ser esto y esto, Claro, esto, ya otro. le ha dicho todo cómo va a ser. Y él ya sabe, el enemigo mira y puede saber lo que viene, Mm. pero él es Dios y no hay nada, absolutamente nada natural, ni poder de hombre, ni de ejército, ni menos espiritual que pueda primero contrastar y opacar los planes de Dios. Claro que sí. Entonces, Amén. ¿qué sucede? Y que es necesario que la tierra pase, ¿cierto?, por un periodo previo a los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuál es el periodo previo? Es que todos los enemigos de Dios y de la palabra de Dios y de la iglesia y del pueblo de Israel sean sometidos y destruidos. Mm. Por esa razón uno dice, Señor, pero ¿por qué Satanás suelto después de 1000 años? Claro, ¿Por qué Dios no lo pesca y lo destruye tira al lago de inmediatamente? fuego Claro. inmediatamente para que vaya a hacerle compañía a la Trinidad diabólica? Porque Dios conoce el corazón del ser humano. Así es. Y como Dios nos conoce también, es increíble e impresionante que aún después de todos estos hechos, porque nosotros vimos, ¿cierto?, por la Escritura, nosotros calculamos más o menos, porque el año pasado ya se alcanzaron los 7.777.000 billones de seres humanos. Se estima que en el comienzo pastora de la Gran Tribulación van a haber alrededor de 8.000 billones de seres humanos, de los cuales va a perecer más del 75% de la humanidad, lo que significa que van a quedar aproximadamente como 2.600 billones de seres humanos, que todavía van a ser los menos que se van a alcanzar a salvar. Entonces uno dice, pero el hombre siempre va a estar en su corazón aquellos que tienen un detractor en contra de Dios. Entonces, ¿cómo va a descender la Jerusalén de Dios si todavía hay personas donde están en oposición a Dios? Entonces Dios es sabio, Dios. Y él primeramente, ¿cierto?, al soltar a Satanás por el periodo de los 1000 años, se va a levantar un ejército que se va a unir nuevamente a Satanás. Y vimos por la Escritura, dice que desciende fuego desde el trono de Dios, que no está en la tierra, claro, sino que el trono de Dios, de arriba de los tercer cielo, va a destruir, con ese, desde el mismo trono de Dios saldrá un fuego que lo va a consumir a ese ejército, y ahí Satanás será lanzado al lago de fuego. Sí. Y después viene lo que vimos la semana pasada, todo en su orden, todo en su orden. ¿Cuál orden? El juicio del trono blanco, donde Dios va a terminar de someter a todas aquellas entidades espirituales que se crearon cuando el hombre, cuando Adán y Eva desobedecieron, la muerte y el Hades, que son potestades inmensas que han azotado el flagelo, ¿cierto?, sobre la creación de Dios, porque Dios nunca creó al ser humano para ser destruido. Así es, amén. Entonces, dice que esos son los últimos enemigos que tienen que ser sometidos para entregarle el reino, ¿cierto?, al Padre. Entregarle el reino al Padre. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que esto tiene si usted ahora lo puede comprender mejor, que esto tiene un orden perfecto de Dios. Hay un orden perfecto de Dios. ¿Por qué es necesario este orden? Porque Dios va a ir completando lo que Él ha establecido para que el gobierno de Dios comience sobre la tierra, pero no para parchar lo que había. No, porque si no le gusta parchar nada. Dios no parcha las cosas. No. Dios no pone paño nuevo en un vestido viejo. Exactamente, sino que Dios Él tiene todo el poder nuevo, para hacer todas las cosas nuevas. Todo, o sea, en otras palabras, lo que yo quiero que quede claro es que aquí no hay una transición, sino que hay una nueva creación. Sí, amén. O sea, Dios va a hacer una nueva creación. Hay una nueva creación donde van a ser partícipes algunos seres humanos como nosotros, pero que también Dios los va a transformar. De ahí vamos a ver por qué. Amén. Y también, por supuesto, que una de las señales más extraordinarias es que, como dice, ¿cierto? Primero dice, vi cielo nuevo y tierra nueva. O sea, para que nosotros comprendamos, pastora, Pablo dice que él subió arriba, ¿cierto?, al paraíso, al trono de Dios, a la presencia de Dios. Y vio él cosas inefables que no les permitió, y que hoy día todos nuestros hermanos que nos antecedieron, ellos están disfrutando de esa creación. Así es, amén. Entonces, cuando Dios venga a la tierra, Dios va a recrear en la tierra algo que yo creo que va a ser idéntico a lo que está en los cielos. Exactamente. Así es, amén. O sea, lo que nosotros conocemos de la tierra, usted no se va a poder parar y decir, oh, mira, pensar que aquí donde está la casa de Moisés, oh, aquí, yo me acuerdo que aquí había una cancha de fútbol. Claro, no va a haber nada de eso. No va a haber nada de... Entonces, sí, mira, yo aquí vivía, y ahora mira, hay un instituto de Dios, yo vivía aquí. No, no es eso, no va a ser así. Dice un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, ¿qué significa? Es una
nueva creación. Amén. Increíble, ¿eh? Sí. Eso es como en el Génesis. Es como cuando Dios, ¿cierto? Vuelve a hacerlas, cuando Dios dice, hágase por el verbo las cosas y se crearon. De esa misma forma, Dios va a hacer esta nueva creación. Amén. O sea, hay un cambio que uno tiene que comprender, hay un cambio físico de la tierra, que nosotros no nos imaginamos. Claro. Pero eso tiene que estar, eso va a estar hecho por Dios a un nivel extraordinario. ¿Por qué razón? Porque la santa ciudad, la Jerusalén, ¿cuál Jerusalén? La Jerusalén de los cielos, no la Jerusalén de la tierra. Acordémonos que Jesús mismo dice que Él entró al tabernáculo de Dios cuando en el libro de Hebreos dice que Él se presentó como sumo sacerdote. Claro. Y Él no entra, ¿cierto?, como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, no, al tabernáculo que estaba en la tierra, no, ni tampoco al templo, ¿cierto?, sino que Él entró arriba, en el tabernáculo de la presencia de Dios. Recordemos también que a Moisés, cuando él estuvo, ¿cierto?, 40 días en el monte, Dios le mostró, le dio los planos, por así decirlo, y le mostró algo parecido, el tabernáculo celestial. Amén. Por eso él tenía clara en esa visión que había de construirse, en lo que Moisés ve, había de construirse conforme a lo que le fue mostrado. Así es. Entonces, y uno dice, ¿podrá Dios, va a descender y decir, oh, mira, va a descender la ciudad de Dios y hay tanta contaminación? No. Y, oh, mira, ¿sabes qué? Hay tanto plástico. Claro, tenemos residuo energético. Claro. Hay que reciclar, no. No. Nada de eso. ¿Y cuándo comienza, pastor, este cambio? Este cambio comienza, como vuelvo a decir, bajo el gobierno de Jesucristo, pastor. Amén. Cuando nosotros vemos, porque uno tiene que entender, las personas dicen, no, que como esto de cielo nuevo y tierra nueva, no, esto es una fábula. ¿Cómo va a haber cielo nuevo y tierra nueva? Hay una forma de expresarse. No, es real y es literal. Así es, amén. ¿Por qué razón, pastora? Porque Dios lo prometió. Sí. Y la primera señal evidente es la señal que Dios le da a Daniel sobre aquellas cosas que suceden cuando se comienza a establecer el gobierno de Dios a través de su Hijo Jesucristo. O sea, Jesucristo comienza a establecer sobre la tierra el cambio. Comienza Dios a establecer el gobierno de Dios. Y quiero que nosotros veamos que así como van a haber cielos nuevos y tierra nueva, también por supuesto está el gobierno de Dios antes. No es que Dios venga y decir, oye, ya sabes que este es un golpe de Estado, claro. y ahora seguimos con la tierra como estaba, claro. como las cosas que estaban en el templo antiguamente, y bueno, y aquí hágase un poquito más al lado, porque aquí baja la santa ciudad. No, esto no es así. Así es, amén. Y puedo dar testimonio por la palabra del Señor. Es muy profundo esto. Entonces, por ejemplo, una de las señales proféticas que Dios le da, y para eso tenemos que nuevamente leer Daniel. Bien, pastor, Daniel. Daniel, tenemos que leer en Daniel 9, 24. Amén. Porque aquí se tiene que cumplir esto. Léalo, por favor, pastora. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Amén. Ahí es muy curioso, siempre el Señor parte con la profecía hablando de lo que va a acontecer al final. Claro. Porque el versículo que viene a continuación comienza a relatar, ¿cierto?, lo que ya conocemos, claro, y que estudiamos, ¿cierto?, acerca de Nehemías y Esdras, y por supuesto acerca del Mesías príncipe, ¿cierto?, sí, y acerca de la muerte del Señor, que es lo que ya sucedió. Pero amén, los primeros versículos nos hablan, pastora, estos es lo que nosotros podemos decir de parte de Dios, que cuando se cumplen estos hechos, es porque el gobierno de Dios está sobre la tierra. Sí, amén. Y ahí yo, mire, voy a aprovechar de leer acá algo que nosotros estudiamos en Daniel. A ver. Vamos a ver cómo. Ya, esa es otra cosa. Salimos de aquí. ¿Cómo? Hay un texto que yo. Suelta un poquito. Eso. Suelta un poquito el mood, por favor. Ya. Quiero por ejemplo,
mirar aquello, repasar un poquito lo que nosotros estudiamos, pastor, en Daniel. Sí, amén. El primer hecho, ¿cierto?, que dice, ¿cierto?, para terminar la prevaricación. Sí. La prevaricación. La traducción de la palabra hebrea, prevaricar, viene del original, que es el Strong 6586. Esto está en el documento cuando estudiamos nosotros el libro de Daniel, del original, que es pashá. ¿Qué significa la prevaricación? Significa rebeldía, significa rebelarse, significa rebelión, transgresión, y representa la condición de separarse de la autoridad justa. La nación de Israel, a través de sus distintos reyes, tenemos el testimonio de primera y segunda reyes, ellos prevaricaron delante de Jehová en las muchas acciones que lo llevaron a estar separados de Dios. Y hoy esperan al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11 dice: el pueblo escogido de Dios reconocerá que Jesús es el Mesías esperado, que él vino y lo rechazaron. Llorarán al ver su horror y Dios lo restaurará de nuevo como su pueblo escogido junto con su amada iglesia. ¿Cierto? En Apocalipsis 1:7 se dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él, sí, amén. O sea, ¿qué significa? Ahora si quiere vuelva, por favor. ¿Qué significa la prevaricación, pastora? Significa la rebeldía. Claro. ¿Y qué es lo que significa? El separarse de la autoridad. O sea, Dios le está hablando al pueblo de Israel, y una de las señales que se tiene que cumplir es que Israel hoy día ha prevaricado, y la humanidad también ha prevaricado. Así porque es. la humanidad prevaricó cuando desobedeció a Dios. O sea, Adán y Eva desobedecieron, y ellos obedecieron a Satanás. O sea, cuando se prevarica es cuando se separan de la autoridad. Entonces, una de las señales más potentes, y dentro de las señales que da en este versículo, que es muy importante, es que Dios sabe lo que va a hacer a través del gobierno de Jesucristo. Cuando comienza el gobierno del milenio, antes de que desciende la santa ciudad, sí, al establecer el gobierno de Jesús, de Dios en la tierra a través de su Hijo, lo que Dios va a hacer, va a terminar la prevaricación. amén. Significa que Dios va a someter toda rebelión. Claro. Y lo que es más también extraordinario, pastora, es que la humanidad que estaba separada de la autoridad de Dios, vuelve ya a Dios. Y también, como estas palabras son para el pueblo de Israel, ya al final, nosotros tenemos que, ahora estamos hablando del final de los 7 años de gran tribulación. Sí. Al final de los 7 años de gran tribulación, comienza, ¿cierto?, el gobierno del milenio. También vimos, ¿cierto?, en Apocalipsis, perdón, en Daniel capítulo 2, ¿cierto?, en Daniel, en la visión de la imagen de Nabucodonosor. No sé si es 2, ahí lo voy a revisar. Sí. Me parece que es 2, sí, pero no lo voy a leer, sino que solamente lo estoy citando. Sí, para que ¿cierto? Para que alguien, si quiere, después lo pueda leer. Lo pueda buscar. Sí, Daniel capítulo 2, perfecto. Daniel capítulo 2, sí, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, que se comienza a establecer el gobierno de Dios a través, ¿cierto?, de esa piedra no cortada por mano de hombre que golpea, correcto. ¿Qué significa? Que ahí Dios comienza a poner fin a la prevaricación. Dios comienza a poner fin a la separación de la autoridad de Dios, porque a través de su Hijo Jesucristo Dios comienza los preparativos para los cielos nuevos y tierra nueva. Ve que Dios no hace las cosas en lote. No, pues. Dios no empieza, porque de repente uno a veces dice, oh, vamos a remodelar la casa, ¿cierto? Y uno parte al revés. Claro. Por ahí una persona me dijo que lo primero que se hacía era el techo, o lo último, bueno, la cosa es que hay personas que parten al revés, claro, ¿cierto? Y después se dan cuenta cómo empieza a pintar el piso y quedan cerrados en la esquina. Claro. Por ejemplo. O como por aquí el video que mostraron de un maestro que hizo toda la pieza y no le puso la puerta. Un buen ejemplo. Entonces, pero gracias a Dios que Dios no es así. No. Entonces, ahí uno puede comenzar a entender, pastora, lo importante de comprender las señales proféticas que Dios le da a Daniel. ¿Por qué razón es importante? ¿Se acuerda usted, pastora, cuando nosotros estudiamos acerca del movimiento apóstata de la iglesia, cómo, bueno, hoy en la actualidad, todavía mucho más fuerte aún, esto, claro que ahora se escondieron con el COVID, que hay ese que reprendía el COVID, no, te he hecho COVID, y no sé dónde se habría ido a meter, porque, bueno, ¿qué decían ellos, pastora? Que la iglesia tenía que gobernar. Era la que iba a gobernar todo el mundo, y hasta que no viniera el gobierno de la iglesia, no el gobierno de Cristo, sino el gobierno de la iglesia, y ahí recién el Señor iba a venir. Y eso no es... o sea, mirando esto, solamente mirando esto, vemos que es una tremenda mentira de Satanás, porque la persona le ha dicho, pero pastor, usted no quiere que el reino de Dios se extienda sobre la tierra
y que se cumpla lo que Dios ha dicho, que el reino de Dios se ha acercado y que ahora la iglesia, ahí empieza a sonar mal, y que la iglesia es la que tiene que traer el reino de Dios para que descienda, si no, mientras la iglesia no haga descender, no traiga el reino de Dios, entonces Dios todavía no puede bajar. Claro. Entonces, pobrecito, Dios está ahí esperando y diciendo, oye, ¿cuándo la iglesia va a gobernar todo? Yo quería bajar este año, Dios, y conversando con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, decir, pucha, y no puedo, porque la iglesia no está yendo a los empresarios, no está yendo a los políticos, no está yendo a las culturas, a los canales de televisión, al mundo. La iglesia, qué mentirosos son. Qué mentirosos son. Porque eso es una doctrina apóstata. Así es. Y eso se llama el reino de Dios aquí y ahora. Que algunos por ahí lo escucharán o lo escucharon, y los que lo escucharon, si lo escucharon demasiado, se quedaron pegados a la mentira. Se llama el Kingdom Now, que es un movimiento apóstata que es tan terrible porque está dentro de la misma iglesia. Que ellos dicen el reino de Dios aquí y ahora, pastor. Ellos, ¿qué es lo que ellos decían? Que la iglesia tenía que gobernar. Y la pregunta es, ¿podrá tener la iglesia, de la forma que ellos lo plantean, la autoridad dada por Dios para terminar la prevaricación sobre la humanidad? No, solamente Jesucristo. Imposible. Sí. Porque si entendemos lo que es la prevaricación, entendemos entonces la rebelión. Que exactamente el único que puede terminar la rebelión, el único que puede terminar la separación de la autoridad de Dios entre la humanidad, por supuesto, y el pueblo de Israel, es Dios. Así es. O sea, no estamos equivocados. Dios nos manda a nosotros que el reino espiritual se extendió a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, nosotros tenemos que extender el reino espiritual sobre la tierra, pero el que establece el orden y el que toma el protagonismo para que se entienda, no es la iglesia, es Jesús mismo. Amén. Porque Dios le encomienda a su Hijo la tarea. Ya Jesús viene como por segunda vez, no como aquel hombre que dijo, ay, que si viene de nuevo, pobrecito, ¿qué le van a hacer? Digo, Señor, una persona dijo así, y dijo, no, nosotros dijimos, Cristo viene por segunda vez. No, que no venga, dijo, porque, ¿qué dijo la persona? Porque ¿qué es lo que le van a hacer? Y una señora me dijo a mí cuando vio al Cristo crucificado, dijo, ¿habrá valido la pena lo que hizo? Mire, pues la ignorancia del ser humano. Estábamos nosotros otra vez más en el hospital. Y estábamos ahí en la improvisada sala de espera, que era una capilla más católica, más diabólica, porque había unas imágenes horribles, por todos lados. Y ahí estábamos nosotros cubriéndolo con la pastora, y una señora dijo, miró a un tremendo crucifijo, había un Cristo ahí de madera, diabólico, esquelético, que no sé quién será, pero no es mi Cristo. Y dijo, ¿habrá valido la pena? Para tanto sufrimiento, mire la ignorancia. Señor, el diablo es astuto. Entonces nosotros, ¿qué es lo que comprendemos, pastora? Que para que haya cielos nuevos y tierra nueva, tiene que ocurrir esto primero. Entonces, es aquí cuando las personas dicen, a ver, cielos nuevos y tierra nueva, juicio del trono blanco, periodo de encarcelamiento de Satanás por 1000 años, restauración de la tierra a través del periodo del milenio. O sea, la última gracia de Dios, el último periodo, pastora, de Dios, porque uno mira y dice, ¿por qué son necesarios los 1000 años, pastora? ¿Sabe por qué? Porque Dios comienza nuevamente a establecer ahora su gobierno sobre la tierra. Y comienza a preparar, miren cómo es Dios de paciente. Dios comienza, ¿sabe qué? A preparar el corazón. ¿Sabe de quién? De todos aquellos seres humanos que no se tatuaron, pero que tampoco murieron. Dios comienza a preparar a la humanidad que quedó viva. ¿Se acuerdan que vimos nosotros en Daniel? Que después de los 1260 días, bienaventurados aquellos que quedaron en el día 1375. Entonces Dios comienza a preparar el corazón de la humanidad. Dios podría haber dicho cielo nuevo y tierra nueva aquí y ahora, así como lo quieren estos que dicen queremos golpe de Estado, así estos progresistas que salen y protestan y quieren todo ahora. Y Dios podría haber tenido toda la autoridad para decir, ya sabes qué, termina la semana de Daniel, pum, cielo nuevo y tierra nueva, desciende la nueva Jerusalén, del que le gustó, y del que no le gustó, se acabó. No, Dios comienza, pastor, a hacer una preparación en el corazón de la humanidad. Amén. Comienza a cumplirse lo que Dios establece en Daniel. Dios empieza a poner las reglas sobre una humanidad que todavía tiene libre albedrío. Nosotros seguiremos como seres espirituales celestiales, perfectos ya en Cristo. Los ángeles de los cielos y su creación angelical seguirá como Dios lo creó desde un principio, con libre albedrío, como lo es ahora. Como lo es ahora, y también existirá la humanidad.
con libre albedrío. Sí, O sea, amén. aún con la capacidad, pastora, Claro que sí. de obedecer y no Sí. obedecer a Dios. Qué terrible. Y aún lo más terrible, que van a haber personas que, conociendo el dictamen de Dios, van a querer desobedecer. Pero ahí va a ser, ya no va a haber una nueva crucifixión de Cristo, sino que ahí va a haber una destrucción y Así una es. muerte inmediata. Entonces, la prevaricación, Dios va a volver nuevamente bajo la autoridad de Dios al pueblo de Israel y a la humanidad. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Así es, amén. Lo segundo dice poner fin al pecado. ¿Me puedes devolver al A la imagen. Word? Poner fin al pecado. Baja un poquito, por favor. Dice, ¿cierto? ¿La alcanza a leer, pastor? Ahí? Sí. ¿Podría, por favor, leer? Léalo nomás, pastor. Poner fin al pecado. Dice, pensar en el siglo XXI sin que existiera el pecado, ¿sería posible, pastora? Pensar en este tiempo que no exista pecado, ¿sería posible? No. Es imposible. O sea, donde nosotros miramos, hay pecado. En toda acción va en contra de la voluntad del mandamiento de Dios, en los cuales, dice así, en los cuales tuviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de que esto ocurra, todos los hijos de desobediencia junto al líder serán castigados por Dios. O sea, ¿cuál es la gran señal, pastora, de este periodo nuevo? Que nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos, va a ser el fin del pecado. El fin del pecado, por supuesto, primeramente por Satanás mismo, liderado por Satanás, porque acuérdense que dice el Señor que él salía a engañar a las naciones. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Qué glorioso, qué extraordinario, porque el comienzo del pecado en la tierra fue con Satanás. Eso hay que entender algo. Claro, él fue el que obviamente engañó a la mujer y al hombre, y ahí introdujo el pecado. Exactamente. O sea, cuando nosotros hablamos, nuevamente, esto es una señal potentísima que Dios le da a Daniel, que es imposible que la iglesia pudiera poner fin al pecado. Porque Dios nos dio una autoridad en el mundo espiritual para reprender al enemigo, para deshacer las obras de Satanás. Amén. Pero no nos dio la autoridad a nosotros para destruir a los demonios, ni tampoco para tomar y lanzarle al lago de fuego. No. O sea, nosotros tenemos una autoridad espiritual a la cual el enemigo teme, y es de esperar que la iglesia pueda ejercer completamente esa autoridad, pero es una autoridad limitada. Así es. Que Dios le confirió a la iglesia para que nosotros pudiéramos defendernos. Claro. Delante de las acechanzas del enemigo. Claro, no podemos destruir a Satanás ni tampoco enviarlo al lago de fuego, porque el Señor lo va a hacer él mismo. Exactamente. Entonces, si nosotros ahí sabe, pastora, va a ser tan extraordinario, porque a ninguna persona le va a caer la menor duda que nosotros estamos en el periodo, vamos a iniciar en el periodo de la preparación para los cielos nuevos y tierra nueva, porque Jesús mismo va a poner fin al pecado. ¿Cómo? Poniendo al cabecilla del pecado. Claro. Al instigador del pecado. O sea, el que lleva el título que dice que él ha sido padre, es el padre de mentira. Él es padre de mentira, claro, desde el comienzo. Y dice que el diablo peca desde el principio. Sí. Desde el principio de la creación de la tierra ya él pecaba. Y ahí donde nosotros vemos, pastora, nuevamente Dios comienza a hablar por señales. Entonces nadie va a poder confundirse, pastora. Nadie va a poder decir, no, si no estamos en el gobierno de Dios, no va a caer la menor duda. O sea, va a haber una gran tribulación. Después, ¿cierto? Resucitan los muertos de la gran tribulación, los mártires de la gran tribulación, y los otros son lanzados al Hades para que esperen ahí por 1000 años. Y viene, ¿cierto?, esta nueva administración de Dios, que son nosotros lo hemos estudiado la otra vez, que son los periodos, ¿cierto?, que Dios tiene con Dios, sí, con la humanidad, porque este periodo de 1000 años es la última administración de Dios en la tierra antes que descienda la ciudad de Jerusalén, antes que descienda el trono de Dios. O sea, Dios toma porque la primera dispensación. Claro. La primera dispensación fue en el huerto del Edén. Después vienen distintas, eso también lo hemos estudiado, sí, después vienen distintas dispensaciones, sí, porque Dios no abandona al ser humano, amén, a pesar de su desobediencia. Claro. Y esta última dispensación es una dispensación especial, porque se tiene que cumplir lo que está aquí escrito en Daniel, que es el principio de la preparación. Aquí estamos viendo la preparación del gobierno de Dios, y aún falta cuando después porque después viene el periodo, ¿cierto?, esto sucede durante el milenio,
y también, su pastora, sucede el soltar a Satanás, ¿cierto? El juicio del trono blanco, y terminando el juicio del trono blanco, el gobierno de Dios está establecido espiritualmente a través del gobierno de Dios, pero ahí viene la transformación de la tierra. Amén. Preparándose para lo que Juan vio. Baja un poquito, por favor, a la letra C, ¿cierto? Dice expiar la iniquidad. ¿Qué es lo que significa la palabra iniquidad? Vamos a ver si se puede agrandar un poquito. ¿Alcanza a ver ahí? Sí, amén. Ya. Léalo, por favor, pastora. Eso. Expiar la iniquidad. La palabra iniquidad se traduce como torcer con intención lo correcto, actuar perseverantemente, agobiar, cometer iniquidad, hacer inicuamente, hacer iniquidad, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir, torcer, trastornar. En este tiempo se cancelará todo deseo de iniquidad, de la misma forma que el pecado esta forma de vivir en una característica demuestra actuar sociedad por la cual, por lo tanto, se refiere a un periodo de tiempo que está en el tiempo final. Amén. Dice Apocalipsis 22:4, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Amén. ¿Por qué razón, pastora? Porque uno de los nombres que Satanás tiene es el inicuo. Claro. El inicuo. ¿Quién es el padre de toda iniquidad? Es Satanás. ¿Y qué es la iniquidad? Dios hace algo perfecto, como la unión entre un hombre y una mujer. Claro. Y él lo corrompe. Y la iniquidad significa torcer lo correcto. Claro. ¿Por qué tuerce lo correcto? Primero, ¿cierto? Dios obviamente une al hombre y a la mujer a través del matrimonio. Sí. Y Satanás dice, no, convivamos. Claro. No, cambies de pareja. Y después viene toda la perversión, ¿cierto? Que hoy día se defienden. Entonces uno dice, el espíritu que está a través de todos estos movimientos, claro, de toda esta agenda mundial, LGTB, sí, de todo esto que viene con la intención de torcer lo correcto, lo que Dios establece, eso es un pecado de iniquidad. Eso es la iniquidad, es torcer lo correcto de Dios. Cuando nosotros miramos, ¿cierto?, la relación entre un hombre y una mujer en la intimidad, dentro del contexto del matrimonio, eso claro, no es feo. No, pues. Pero cuando Satanás transforma eso en pornografía, claro, eso es inicuo. Exacto. Ese es el pensamiento. Siempre porque Satanás tuerce lo que era puro, lo que era algo que Dios estableció en un matrimonio, como algo que Él mismo creó, que no es solo sexual, sino que es algo más íntimo, ¿cierto? Porque el Señor incluso no le llama sexual en la parte de la palabra, dice que se llegó, cuando se llegó el varón a la mujer, lo dice de una forma muy hermosa, respetuosa. Sí. Y no cuando se trata de hombre, que dice el que se echa hombre con hombre. O sea, exacto, algo que es despreciable para Dios. Carnal, claro, el pecado. Entonces, ¿qué es lo que? Imagínense, pastora, en este momento que acabamos de ver, ¿cierto? La prevaricación, el pecado y la iniquidad cabalgan sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás está encargado de pervertir lo correcto, claro, de Dios. Y hoy día nosotros, ¿qué es lo que vemos? Las leyes, ¿cómo son? El aborto, contrarias a las Dios, leyes de matrimonio igualitario, todo lo que ellos están queriendo. O sea, ¿qué es lo que podemos ver en medio de la sociedad? El espíritu del inicuo. Así es. Entonces, el gobierno de la última dispensación, antes de entrar a cielo nuevo y tierra nueva, se va a caracterizar porque ya no va a haber quien, pastora, comience a torcer lo correcto de Dios. Qué hermoso. Porque Dios va a comenzar con una humanidad, después de este periodo tan terrible, del juicio, de la gran tribulación, pero Dios va a comenzar a establecer las bases durante el milenio. Amén. De lo que será el gobierno de Dios. Así es, Dios va a empezar a preparar el corazón de toda esa humanidad, de todos aquellos seres vivos, juntamente con los ángeles de Dios, juntamente con la iglesia y por supuesto juntamente con el pueblo de Israel. Amén. O sea, vuelvo a decir, uno dice, cielo nuevo y tierra nueva, yo doy vuelta a la página, cielo... No, hay una preparación para ese momento. Que después eso, en la parte dice cielos nuevos y tierra nueva, eso va a ser como la parte donde va a alcanzar el máximo de lo de Dios, porque ya no hay otra dispensación, sino que ya es el trono de Dios. Pero aquí Dios no hace las cosas como a veces las hacemos nosotros, porque a veces uno dice, mira, cuando yo me compre una casa nueva, todos mis problemas con la familia van a desaparecer.
mira cuando cambio el auto, mira cuando tengo un mejor trabajo, y nosotros como que asociamos a lo que vamos a ver como que soluciona lo que está dentro Claro. del corazón, O nuestros logros, y los claro. logros. Y Dios hace todo lo contrario. Mm. Dios primero trata con lo que está dentro del ser humano para después venir a cambiar lo que está a la vista del ser humano. Así es, amén. Dios no pasa inadvertido lo que está en el corazón, porque Dios no va, lo que yo quiero que se comprender es que Dios después del cielo nuevo y tierra nueva, no va a haber un nuevo fracaso de la humanidad, no va a haber un nuevo de parte del enemigo, no va a haber una nueva instancia, porque el prevaricador, el inicuo, ya va a estar en el lago de fuego. O sea, no es que haya la nueva chance para que el hombre, no para que peque, no. Simplemente, claro. me dio música ahí. Simplemente lo que comienza a suceder, pastora, es un nuevo comienzo. Claro. Eso es lo que uno dice Apocalipsis, un libro terrible. Libro que hay personas que dicen, oh, no le habla de Apocalipsis a un niño que va a tener pesadilla. Que tenga pesadilla. Amén. Para que se arrepienta. Amén. Hay pastores que dicen, no, pero ¿y qué es Apocalipsis? Porque claro. Las personas se nos pueden asustar y, sí, y capaz que se vayan los que días más mejor, así que mejor porque no hablemos ni de Apocalipsis, ni hablemos todo otro, puro amor de Dios nomás. No, hablemos de Apocalipsis. Así es. Porque, ¿sabe, pastora? Es hermoso. Cuando Dios va, es un comienzo nuevo. O sea, ya no estará aquel ser humano que adora las tinieblas. Ya no estará aquel que adora el pecado. Ya no estará aquel que sigue al inicuo. Sino que va a haber una raza humana. Así es. Que dice que el niño será niño, pastora. Claro. ¿Sabe hasta qué edad va a ser niño? Hasta los 100 años. Ahí lo vamos a ver. Amén. En Isaías dice que el niño durante ese periodo de Dios, el niño va a llegar a los 100 años. Estamos hablando de la humanidad que va a quedar en la tierra. Amén. Porque nosotros ya seremos eternos. Sí, pues, vamos a ser nosotros, vamos a estar eternos. Y que dice que el anciano, dice, él no habrá persona que van a llegar a ser ancianos a lo mejor como en 2000 años a lo mejor. Amén. Pero que nada impedirá que el anciano alcance ese tiempo. Claro. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios, porque aquí hay un comienzo nuevo. Nosotros vamos a estar, ¿cierto?, en cuerpo glorificado, ya nosotros no envejeceremos, pero habrá una humanidad con la que Dios va a seguir tratando. Amén. Y nosotros, pastores, extraordinaria, increíblemente, vamos a estar al servicio de Dios para poder ayudar a la humanidad a legislar el gobierno de Dios. Así es, amén. Qué increíble, qué increíble. ¿Cómo Dios, por eso el galardón es tan grande. Sí, por eso es algo que el Señor demanda. Es sorprendente. Con más fuerza, porque claro, el galardón que vamos a tener y la vida que vamos a tener es completamente distinto. Exacto. Entonces nosotros miramos que esta dispensación del milenio es fundamental. Sí, amén. No es que, es que en cielos nuevos y tierra nueva se ordena todo. No, ya se ordenó ya. Y por eso la visión de Daniel es tan clara, cuando dice que la piedra no cortada con mano de hombre golpea todos los reinos del mundo y comienza el gobierno de Dios en el milenio a extenderse sobre toda la tierra. Lo siguiente, ¿cierto? Dice, para traer la justicia perdurable. Sí. O sea, hoy día, ¿qué es lo que vemos, pastor? ¿Vemos justicia o injusticia? Injusticia, tremendamente injusticia. Por todos lados, injusticia. ¿cierto? Sí. O sea, hoy día hay injusticia, pero para donde uno todos. mire, así es injusto. Y ¿sabes lo que más tristeza da, pastora? Es que las personas ponen sus fichas mal, po. Claro, y aún los cristianos están, no, ahí yo eso me da tristeza porque cómo no se dan cuenta del engaño. Nosotros no estamos para hoy día estar apoyando un partido político, nosotros estamos hoy día todo para está hacer luz. Sí. Mire, cuando Dios dice que Él traerá la justicia perdurable. Amén. Dice, tal como lo muestran las promesas anteriores, solamente Dios podría cumplir algo tan extraordinario como traer justicia perdurable. ¿Saben qué significa perdurable? Que no va a cambiar, pues. Que no cambia. Primero, no cambia. Segundo, es eterna. Y también no se gasta. Así es. Porque al fin y al cabo todo poder, ¿qué es lo que ha demostrado el ser humano, pastor, a través de todos los siglos con el poder? Injusticia. Corrupción. O sea, se corrompen por el dinero, el poder. Aún David mismo se corrompió en su corazón. Entonces, ¿quién es el que puede hacer que la justicia, porque dijera, traer justicia, ya con eso es extraordinario, pero dice traer la justicia perdurable, que permanece. Entonces, las personas no entienden, han puesto mal sus fichas, pastora. La persona que no, que yo soy cristiano, pero pastor, una persona me dijo, pero pastor, me dijo, usted tiene que tener un pensamiento, me dijo, para poder definirse. Dijo, yo no estoy diciendo que no tenga un pensamiento.
Mi pensamiento está por el reino de Dios. Amén. Y ahí están puestas todas mis fichas al gobierno de Dios. Claro. Ahí está porque sé que es el único que traerá la justicia perdurable. Así es. Yo no pongo mano en ni este gobierno ni el que venga, no me interesa. Yo voy para... Así es. Yo voy a esperar cielos nuevos, tierra nueva. Yo voy a esperar el gobierno de Dios. Yo no sé qué estará esperando usted, pero yo en el hombre no tengo ninguna confianza, porque ya ha demostrado que es incapaz de gobernar. Así es. Porque mientras esté el inicuo, esté el prevaricador, esté el padre de toda mentira, todo sistema será corrupto. Amén. Todo sistema será abominable. Sí. Y sabemos que hoy día, lo mismo que estamos viviendo hoy día por esta pandemia, sabemos que es algo mundial y que no es algo, ay, qué casualidad, chocaron un avión con una piedra y resulta que iba pasando un vampiro y un murciélago y salió el virus y nadie supo y ahora mutó. No me vengan con esas mentiras. Claro. Hay que ser muy ingenuo para pensar en algo así. Así es. Esto es una movida de parte de los gobiernos ocultistas mundiales. Que están moviendo y que ahora sí les resultó el poder tener casi el control, porque no podemos decir que es una jugada, claro, una jugada. Es una jugada para controlar el gobierno. Sí, para controlar los gobiernos, el gobierno mundial y para que los mismos gobiernos digan, sí, estamos de acuerdo, hay que hacer hay que poner un solo líder, uno que gobierne a todos. Dígame, pastora, ¿qué entidad ha tomado más protagonismo en estos últimos tiempos? La Organización Mundial de la Salud y la ONU. Sí. Y los dos trabajan para el enemigo, para que ustedes Entonces, sepan. vemos hoy día una OMS que aparece, ¡fum! Claro. Que dicta para... ¿Y qué hace la OMS, pastora? Da para todos los países directrices iguales. Claro. Nótese. Sí. No importa el y gobierno. Ella los manda, claro. Entonces, ¿qué es eso? Las personas dicen, no, es que la OMS mundialmente ha recomendado, pero ese recomendado está entre comillas porque ellos tienen que hacerlo. Así están. Los ¿cierto? países están obligados a hacerlo. Lo que es donde está el asiento del diablo mismo ahí en la ONU. Claro. En lo que están haciendo, no, es que la gente tiene que... Los derechos. Tienen que tener derecho a migrar. Claro. ¿Sabe por qué están tan preocupados que la migre gente para todos lados? Porque ya uno no sabe si uno está en un país y uno se debe encontrar un chileno y es pura coincidencia ahora. Eso me dijeron a mí. Porque uno no sabe en qué país está. Porque esa es la idea, pastora. Claro. Que se pierda la identidad, claro. que se rompan las fronteras, claro. pero no de los mapas geográficos ni cartográficos, sino que se rompan los límites geográficos dentro de la misma sociedad. Claro. ¿Por qué? Porque todo esto va a atender un gobierno mundial. Sí, pues, claro. Entonces uno dice, ay, ¿por qué está hablando? Porque insisto, este es el momento de transición que nosotros estamos viendo, que no es la gran tribulación, pero es un momento de transición. Y sabemos que en este momento de transición, allí lo único que le interesa, mire, he escuchado tantas cosas que me parece sorprendente, porque aún la gente más, entre comillas, estudioso de los temas cientistas, políticos y etcétera, con magíster y todo, aún ellos están completamente y totalmente confundidos, porque no comprenden muchas cosas que están sucediendo a nivel de país y a nivel mundial, que no tienen ni pies ni cabeza y dicen, lo único dice que podría explicar esto es que se quiera, uno de ellos dijo que se quiera o se pretenda llegar esto a un verdadero gobierno único mundial, porque de otra forma dijo yo, la verdad es que no le encuentro sentido por las cosas que han sucedido en Chile, que jamás en toda la historia de Chile nunca han pasado. Exacto. Y que están sucediendo ahora. Lo que pasa es que la gente no entiende, no ve. Exacto, sí. Entonces, sí, ¿en quién va a poner usted decir, no, pastor, es que nosotros tenemos que ir a votar, tenemos que hacer esto? Mira, trata de elegir uno lo menos malo. Exacto. Pero aquí es lo que nos ayuda a nosotros a elegir bien, es que cuando uno lee bien la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta qué es lo que estamos votando y cuáles son los pensamientos de aquella persona. A todo esto, ni la derecha, ni izquierda, ni medio, ni nada. Todo es lo está mismo. en lo mismo. Así Hoy que día, no se preocupe. hoy día me queda claro que eso es todo lo mismo. No se preocupe. No hay nada. Y pastora, aquellas personas que dicen, no, qué bonitos los pensamientos que tiene pastora a través de Jesús, pero dijimos, tranquilo, Dios, que tiene muchos problemas. Claro, no, está muy ocupado. Está muy ocupado, Dios, ¿para qué le vamos a dar más problemas? Y ellos no comprenden que el gobierno de Dios sobre la tierra es literal. Dios se lo mostró a este emperador, este rey Nabucodonosor. Él tuvo una visión, si eso no es un chiste. Dios le dio una visión a un hombre impío, al primer gobierno mundial, le dio el sueño de la estatua y después lo confirmó con Daniel a través de la visión de aquellas ciertas bestias. Después Dios lo confirma a través de las mismas palabras de Jesucristo, Mateo 24, lo confirma con las palabras de Juan, lo confirma con los distintos profetas, con Isaías, con Nehemías, con Jeremías, a través de la restauración de Israel, a través y en Apocalipsis. ¿De qué estamos hablando? O sea, la gente dice, no, que Dios, dejémonos para el lado bíblico, el lado espiritual. De la espiritualidad. Claro, está bien, es la parte espiritual. Se equivocan.
Exactamente. Por ahí un bellaco, porque no le puedo decir otra cosa, que dijo, si Jesús no vino al 2020 es que ya no viene. ¿Se acuerda que lo dijo? Ya. Sí. Este personaje de televisión tendrá que dar tremenda explicación delante de Dios, porque él dijo, no, dijo que Dios ya no viene, dijo. Claro. Claro, ¿por qué? Porque lo que nosotros comprendemos, que no es solo, usted tiene que entender que el gobierno de Dios, dice la persona, dice, hoy día nosotros actuamos por fe, pastora. O sea, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en la obediencia a Dios, y lo que Dios ha venido a hacer, que es venir a buscar lo que se había perdido. Pero aquí Dios viene a hacer una segunda etapa, que es recuperar lo que siempre fue suyo, que es tomar el gobierno de Dios sobre la tierra. O sea, Dios dice así, porque el Dios de este siglo, y gracias dice siglo, que se refiere, ¿por qué no dice siglos? Yo siempre he dicho, cuando se refiere a Satanás, dice, y el príncipe de Satanás dice el Dios de este siglo. Claro, ¿Por qué? Porque Dios lo acota en un principio y en un fin. Amén. Porque si fuera siglo, ahí ya la cosa sería compleja, porque entonces sería como yo desde niño, yo siempre pensé esto, no sé por qué pensé estas cosas, pastora. Siempre pensé en que iba a haber el mal y el bien. Siempre iba a haber un antagonismo. Nunca iba a haber, siempre yo dije, siempre habrá, era niño, decía, siempre habrá personas malas en la tierra, esto nunca termina. Y una vez escuché a una persona que dijo por ahí, dijo, en la batalla, dijo, interminable y eterna del bien y el mal. Pero después de leer la palabra, quedó más claro. Me queda claro que no es una batalla interminable, ni es eterna. Dios pondrá fin y el bien vencerá. Amén. El bien vencerá sobre la tierra. Y nosotros, todos los que se han burlado y que han dicho, oye, ¿cómo tú dejaste tu profesión y dejaste tu estudio y tiraste todo por la banda, por la borda, por como se dice, para seguir esta ilusión, esta cosa metafórica? No, este es el gobierno de Dios y pronto, en pocos años que quedan, las naciones lo verán. Sí. Y lo creo firmemente porque es palabra. Va a ser espanto después lo que van a ver. Va a ser espantoso. Es palabra de Dios. Extraordinario. Entonces, como hablábamos nosotros, justicia perdurable, solamente Dios la puede traer. Sí, amén. Nadie más. Y dice, ¿cierto? Sellar la visión y la profecía. ¿Me puede mostrar, por favor? Sellar la visión, ¿cierto? Y la profecía. Dice, este acontecimiento habla de cerrar, terminar la visión y la profecía. El término sellar se traduce como cerrar, encerrar, poner fin. O sea, es poner fin a toda visión y profecía. Y nosotros encontramos 1 Corintios 13, 8-10, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte se acabará. De este versículo se agarran los testigos de Jehová, ¿sabe usted, pastora? No. De este versículo se agarran, ellos se agarran de lo que les conviene. Po. Claro. Ellos se agarran de esto. Para que no habrá más profecía. Ellos dicen, no hay profecía. Y lenguas. No hay lengua. Eso ellos dicen, es del diablo. Están igual que los fariseos, que Jesús le dijo, mira, toda ofensa en contra del Hijo del Hombre será perdonado. Claro. Pero todo aquello, ellos son una secta, pastora, lamentablemente diabólica, porque el que niega al Hijo también niega al Padre. Y es el espíritu de él, anticristo. Claro. Y si ellos están diciendo de que ya no, que las lenguas que se usa la iglesia, que habla la iglesia, que sabemos que es fruto del Espíritu Santo, y ellos están diciendo que pertenecen al igual que lo que decían los fariseos acerca de Jesús cuando él reprendía a los demonios, y ellos le decían por el espíritu de Belcebú. Claro. Ese es el mismo espíritu, el espíritu del anticristo. Amén. Porque lo que Dios está diciendo dice, cuando venga lo perfecto, lo único perfecto es el gobierno de Dios. Así es. Lo único perfecto es que esto es lo que Dios está hablando acerca del cumplimiento del poder y de la voluntad en el inicio, en el inicio del milenio, en el término de la semana 70. Eso es lo perfecto. O sea, ¿qué es lo perfecto? Es la visión que tuvo Nabucodonosor. Claro. Viendo el sueño que tuvo. Exactamente. En la venida final, en la segunda venida de Cristo. Porque ahí, por supuesto, obviamente ya no van a ser necesarios los dones, pastora. Porque hoy día la iglesia necesita los dones. Por supuesto, los necesita. Y por eso Dios los deja, pues sabemos, hemos estudiado para qué son los dones. Y dice que es para la edificación de la iglesia. Exactamente, y la iglesia es administradora de los dones, porque los dones le pertenecen a Dios. Amén. Son puestos solamente para que nosotros los administremos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, pastora, en esto? Lo que vemos nosotros es que esto se ha tergiversado, como yo decía, pero lo que está diciendo ahí es que cuando estemos en el gobierno milenial, cuando estemos en el momento de la última dispensación, antes de los cielos y nueva tierra, y está Jesús mismo gobernando y estableciendo todo esto, paso por paso, ¿necesitaremos de los dones? No, porque ya no va a estar Cristo esperando a la iglesia. No.
sino que va a estar ya no es la novia, es la esposa, y Mm. nosotros estaremos con Cristo. Entonces se comienza a ejercer un gobierno de una forma distinta, pastora, porque es el gobierno de Cristo en la tierra, literal en la tierra. Ya no están los dones en la parte espiritual. Satanás ya ha sido encerrado por el periodo de los 1000 De los años, 1000 años, claro. preparando, yo como lo decía, antes de los cielos nuevos y tierra nueva, que va a ser una creación hermosa, extraordinaria, gloriosa, cielos nuevos y tierra nueva, porque el cielo y la tierra, dice, ya pasaron, o sea, no se preocupe de venir ahí, no, aquí yo En este lugar yo estaba viviendo. Oye, ¿no? mira, se salvó ¿cómo se llama? El reloj de flores de Viña. Oye, mira, aquí está la entrada al jardín botánico. No va a haber nada de eso. Ustedes ni yo Nada. reconoceremos. Claro, porque va a ser glorioso Claro, lo que decir, vamos a mira, ver. aquí fue donde le tomé la mano a la pastora. No, eso ya no va a existir ya. ¿Por qué? Porque precisamente estas son las señales que se tienen que establecer para diferenciar esa dispensación final, amén, que es previo a los cielos nuevos y tierra nueva. Vuelvo a decir y a hacer hincapié en esto, porque Dios no parcha. Dios lleva las cosas así, muy ordenadamente. Esto va muy ordenadamente. Sí, amén. Desde los siglos de los siglos, uno mira la historia de Israel, cómo parte, ¿cierto?, a través de Abraham, Jacob e Isaac. Y vemos, ¿cierto?, lo que pasa con José. Vemos como su hermano lo ven lo que después pasa con Potifar, después que va a la cárcel y el diablo siempre tratando de obstaculizar los planes de Dios, pero no forma, sino otra vez más Satanás trabaja para que se cumplan los planes de Dios. Amén. Así y de ahí sale, ¿cierto?, el pueblo de Israel, de ahí, ¿cierto?, ellos van a estar bajo la misma protección de Faraón, para que junto, ¿cierto?, al patriarca Israel, Jacob, ellos estén, ¿cierto?, bajo el cuidado, ¿cierto?, de Faraón, y de ahí, ¿cierto?, nace el pueblo de Israel. O sea, bajo las mismas narices de Satanás, Dios levanta, y Dios levanta aquella generación, pero esa es parte de todo lo que culmina en lo que nosotros estamos leyendo. Vemos, ¿cierto?, también dice sellar la visión y la profecía. Lo acabamos de ver, porque ya sellar significa que cesarán, ¿cierto? Y ungir al santo de los santos, el último pedacito, por favor. Sí. Amén. Uy, que avanzó. Bueno, partimos un poquito más. Dice, ungir al santo de los santos. La palabra ungido viene del hebreo masiak, que significa ungido. Esta palabra está presente en el Antiguo Testamento 39 veces y se usaba solamente para lo que estaba consagrado a Dios. Consagración de los sacerdotes a Jesús se le llama el Mesías ungido, o el equivalente en griego Christos o Cristo. De ahí surge la forma castellana de Cristo. Ungir al santo de los santos, esta frase se refiere a la reconsagración del templo glorioso, que no será consagrado con aceite, sino con la presencia misma del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Eso es lo que está diciendo. Eso va a suceder porque acordémonos de que durante el periodo de la gran tribulación, Satanás va a usurpar el templo. Entonces Dios cuando va, ¿qué es lo que va a hacer? Que la gloria de Jehová llenará nuevamente el templo. Así es, para restablecer el tabernáculo de Dios con los hombres. Sí, así porque eso es una señal para Israel. Amén. Y nosotros vemos, ¿cierto?, que es necesario que todas estas cosas acontezcan para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces, si nosotros miramos esta dispensación, miramos, ¿cierto?, que aún Dios va a seguir tratando con una humanidad que va a estar allí existente. Mire, vamos a buscar, a ver si alcanzamos, porque yo creo que este tema va a quedar para dos partes. Vamos, por favor, pastora, a Isaías. A Isaías tiene el mismo título, Isaías 65, 17. Isaías, pastora, 65, 17. Así es. Bendita palabra del Señor. Cielos nuevos y tierra nueva. Sí, ¿por qué? ¿A dónde pone la ficha usted, pastora? Es un dicho del mundo, pero se entiende. Lo digo con mucho respeto. Porque he aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor,
No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo haré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amén. O sea, vemos cómo Dios anticipa, ¿cierto? Sí. A través del profeta Isaías, lo que son cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Entendiendo, ¿cierto?, que es algo completamente diferente. Y entendiendo, pastora, también que durante los juicios de los sellos, de las copas, de las trompetas, va a haber una contaminación, ¿se acuerdan? Sí. De las aguas, va a haber una contaminación de todo, los aires, claro. va a haber una muerte de los vegetales, va a haber una muerte de los seres marinos, y va, o sea, en el fondo, que los ecologistas no se preocupen tanto. Claro, porque no van a poder hacer nada. Absolutamente. Que se preocupen de salvar su alma. Así es, amén. Porque Dios va a hacer no, vuelvo a decir, o sea, aquí Dios, qué impresionante lo que Dios le habla a Isaías, que es exactamente lo mismo que nosotros estamos leyendo, pero aquí entendiendo que hay una restauración antes, una dispensación, ¿cierto?, del milenio, que se cumple primero lo que está antes, para entender que esto, obviamente, uno dice, bueno, pero ¿cómo se hará esto? O sea, hay dos cosas que se establecen aquí, en lo espiritual y en lo natural. Nuevamente Dios. Nuevamente, ¿cierto?, en lo espiritual a través del gobierno de su Hijo, y en lo natural ahora en una nueva creación de la tierra. Por eso dice lo mismo, dice, yo crearé nuevo cielo y nueva tierra. Y dice, ¿cierto? Y de lo primero no habrá más memoria. O sea, nosotros esas visiones del mar, ahí ocultándose el sol al final, ahí ocultándose la puesta del sol, no habrá una creación así, pastora. Va a ser algo completamente, para nosotros, impensado, inimaginable. Tendrá cierta característica de la humanidad, por supuesto, pero no será como lo que nosotros conocemos. Y ya Dios se lo había mostrado al profeta Isaías, imagínense. Ya Dios le había anticipado al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque obviamente el profeta Isaías está dentro de la promesa para el pueblo de Israel. Así es, amén. Y comienza, ¿cierto? Dios dice, gozaré, os alegraréis siempre en las cosas que yo he creado. O sea, en las cosas que yo he creado. No dice recreado. Y eso es impresionante. Dice, las cosas que yo he creado. No dice en las que dice, he aquí que yo crearé. No dice recrearé. O sea, las personas pueden decir, ay, cuando descienda la Nueva Jerusalén, la ciudad del cielo, entonces yo voy a ir ahí a Valparaíso, donde están los botes de salvavidas, y ay, la nueva... No, y de hecho la palabra lo dice, que no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Exactamente, o sea ahí queda... No hay nada más que recordar. Claro, que lo mismo que dice, ¿cierto? Vimos el establecimiento del gobierno de Dios a través de aquello que Dios le habla a Daniel, que es lo que compartimos, y vemos también, mira, no alcanzamos a avanzar mucho, pero importante que lo veamos profundamente. Cuando dice vi cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, dice, ya no existía más. Ahí da otra señal. Hay otra señal. Dice que el mar no existirá más. La persona dice, algunos dicen por ahí romántico, dicen, ay, pero ese mar es tan bonito, y pucha, no va a ser nada. No habrá memoria, ni vendrá más el pensamiento. Usted no se va a estar acordando. Oiga, Señor, pero aquí estaba el mar. Claro, aquí no estaba el puerto de Valparaíso. Claro, no creo que van a faltar los patos. No, o sea, Dios dice que Él va a hacer una creación gloriosa, extraordinaria. ¿Por qué? Porque tiene que estar a la altura, pastora, del trono de Dios. Sí, amén. Ya es la Jerusalén, la ciudad de oro, y ojo que en esa ciudad de oro habitaremos nosotros.
El resto de la humanidad va a habitar en todos los lugares que Dios va a establecer. Claro. Pero el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia y el pueblo de Israel, habitaremos en la ciudad, ahí estaremos en la Jerusalén. Estaremos de vecinos a lo mejor. Pues ya no seremos más esposo ni esposo. Me da tristeza, pero el Señor sabe por qué. Ni llenará nuestro corazón de una forma. No sabemos, el Señor tiene un misterio, pastor. Sí, pero era ese angelito, no. Sí. Dice, ¿cierto? Y que es extraordinario. Dice, me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Por qué? Porque el opresor, Satanás, el diablo, el que instigaba a las naciones, el que desvió a Israel, el que prevaricó, el Caín, el que desde el principio, el que cuando parte, ¿cierto?, la caída de Caín, cuando todo lo que viene de Nimrod, todo lo que sucede con Esaú, que viene de su primogenitura por un plato de lentejas, que se casa con las mujeres de Canaán, claro, que comienza, ¿cierto?, a esparcirse todos aquellos pueblos que después fueron los que estuvieron en contra de Dios, etcétera, ya no, ¿por qué no habrá más lloro ni voz de clamor? Porque toda aquella prevaricación, ahora se entiende más, todo aquel pecado, todo aquel prevaricador, toda aquella iniquidad, toda aquella persecución de los hijos de Dios, en este caso en específico del pueblo de Israel, ya no está sobre la tierra. Sí. Aquí Isaías está hablando de un periodo que uno lo puede haber leído, claro, pero uno no entendía el contexto. Exacto. De cómo sucede esto, ¿cierto? No habrá más allí niño que muera a pocos días, ni viejo que su día no cumpla. El niño morirá a 100 años. O sea, ¿por qué podrá morir? Ahí yo entiendo algo. Dice, el pecador, dice, me llama la atención, dice, el pecador de 100 años será maldito. Claro. ¿Sabe por qué, pastora? Porque la humanidad seguirá teniendo la posibilidad de obedecer y no obedecer a Dios. Y nótese que dice que el pecador de 100 años, o sea, cuando la persona se determina a pecar bajo el gobierno de Dios, morirá inmediatamente. Claro, no tendrá una oportunidad. No habrá, claro, será inmediatamente lanzado al lago de fuego, amén, a la muerte segunda. Sí, amén. No habrá ni juicio ni nada, sino que será algo muy severo por parte de Dios. Por eso dicen que el niño podría morir de 100 años, si es que hace lo incorrecto. Imagínate, un niño de 100 años va a seguir siendo niño. Dice, ni el viejo que sus días no cumpla. Si el niño es niño a 100 años, y digamos que un niño podría mirar más 10 años, significa que entonces la persona a su vejez va a llegar a los 1000 años. Algo extraordinario. Edificarán casas, o sea, las casas van a seguir existiendo. Claro. ¿Ve? Está el trono de Dios, la ciudad nueva, la Jerusalén, amén, en la nueva creación, claro, y van a seguir edificándose casas, y seguirán morando en ellas, se seguirán plantando viñas, se seguirán comiendo el fruto de ellas. Eso seguirá para la humanidad que queda, porque yo le decía, pastora, que siempre preguntan esto a las personas, pero pastor, ¿qué pasa con la humanidad? Con las personas que van a seguir naciendo, o Dios raerá a la humanidad. No, claro, se va a salvar un porcentaje menor de los 8 billones de seres humanos que somos, se va a salvar, y nosotros no, nosotros habremos, por eso la palabra dice, pastora, claramente, bienaventurados los que participaron, claro, en la primera resurrección, porque nosotros no viviremos como ellos, porque nosotros, claro, estaremos formando parte del grupo de Dios celestial, amén, extraordinario, junto al pueblo de Israel. Pero habrá una humanidad que seguirá edificando, que seguirá plantando viñas, comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Eso es lo que sucede en las guerras. En las guerras sucede, excepto que los que trabajan las viñas, vienen las guerras y los usurpan, claro, las riquezas. Toman, sí. No sucederá más eso, porque no habrá más guerra. Dice, serán los días porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mi escogido disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. ¿Por qué? Porque el trono de Dios estará ahí mismo. Porque ya no habrá que mirar al tercer cielo. Claro. Y nótese que dice acá cielos nuevos, y nótese que acá, ¿cierto? Dice en Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, cuando nosotros hablamos de primer cielo, sabemos que hay 3 cielos. Sí. Y el primer cielo es el que Dios crea, ¿cierto? En el Génesis. Claro. Allí cuando está el momento de la creación. Claro. Pero hay un segundo y un tercer cielo. Claro, amén. Entonces ese primer cielo va a ser recreado por todo lo que va a suceder. Bendito el Señor. Dice, el lobo y el cordero serán presentados juntos. Significa que van a seguir habiendo animalitos. Claro, pero no se comerán entre ellos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. Así que comerá harto polvo. Claro. Por causa de Génesis. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.
O sea, lo que está Dios empezando a confirmar que es algo, y que el gobierno de Dios es algo literal. O sea, no habrá otro gobierno más extraordinario, pastora, que el gobierno de Dios. No habrá algo más extraordinario lo que se cumple en Apocalipsis 21. No habrá, ya pasó lo tremendo, ya pasó lo devastado de la tierra, ya pasaron los juicios de Dios, sino que ahora viene el nuevo comienzo. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá para poder seguir avanzando, ¿cierto? En lo que dice en la palabra del Señor. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Por qué razón? Porque obviamente en la nueva Jerusalén, vuelvo a insistir, es la ciudad de los santos de Dios, la ciudad de Israel, la ciudad de la iglesia, cuando Jesús dijo, voy a preparar morada para vosotros. Esa ciudad está allí. ¿Cierto? Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. O sea, uno dice, wow, qué impresionante que esté la presencia de Dios mismo sobre la tierra. Qué glorioso va a ser. Pero uno tiene que entender que ha habido todo un proceso para llegar a esto. Sí. Tal vez a lo mejor, pastora, desde el principio, desde el Génesis, Dios quiso establecer su trono sobre la tierra, claro, como para comienzo. que en el comienzo del huerto del Edén, ¿cierto? Cuando Dios le entrega la creación al ser humano, siempre Dios quiso reinar juntamente con los hombres y en la tierra. Amén. Y lo que es glorioso es que si Dios comienza a hacer esto, significa que lo que Dios comenzó en Génesis no fue abortado por Satanás. Así es. Que ha sido una vuelta larga, como el pueblo de Israel, que dio los 40 años en el desierto, pero Dios llevará nuevamente al ser humano y a la creación a lo más glorioso, que es que Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No vamos a dejar hasta acá, pastora? Sí, amén. Para después seguir avanzando, pero ya hemos visto, ¿cierto?, el fundamento de cómo se hará esto, tanto en lo espiritual, tanto en lo profético, tanto en el gobierno de Dios y también en lo literal, que Dios le muestra, ¿cierto?, a Isaías, de lo que acontecerá con este cielo nuevo y esta tierra nueva. Y falta poco para que todas estas cosas comiencen a suceder. Ahora la pregunta es, pastora, ¿quedará alguna duda de que Dios no va a pasar a la tierra por la gran tribulación? No, yo creo que no, hermano, ¿cierto? No ¿Quedará alguna duda de pensar de que Dios no va a hacer el juicio del trono blanco? ¿Quedará alguna duda de que el Hades no es el lago de fuego, sino que el lago de fuego está afuera, porque el Hades misma va a ser consumida en el lago de fuego? ¿Quedará alguna duda de que Dios ha prometido vida eterna a los que hemos estado dispuestos a hacer morir el pecado en nuestras vidas para ser rescatados por Dios? ¿Quedará alguna duda cuando Pablo dice, ¿cómo podemos menospreciar una salvación tan grande? Y hay personas que se sueltan de la mano de Dios como si nada y no comprenden que este sistema, que lo que es el gobierno del hombre, lo que es el dinero, lo que es todo lo que significa este tiempo, tiene su momento de juicio y de fin. Así es, y que ya no veremos más candidaturas de seres humanos proclamándose presidente, rey, o candidato para el próximo gobierno, porque el gobierno de Dios, dice la palabra, que lo vamos a ver el próximo jueves, será eterno. Amén. Y no habrá más ahí, yo me candidaté ahora. Yo quiero, claro, ahí nadie va a poder ser su candidatura de presidente. No, te van a decir, va a haber un solo rey, un solo presidente, un solo gobernador, un solo comandante. Va a ser el tiempo en Apocalipsis 21, parte el periodo más glorioso que la humanidad y toda la tierra y por supuesto todo el universo. Sí, amén. Porque desde el centro de la tierra Dios gobernará el universo completo. Porque no olvidemos que Él es Dios. Sí. Él es Dios todopoderoso y Él seguirá rigiendo el universo. Amén. Y todo se suscitará desde el centro mismo de Dios en la tierra. Sí, amén. La persona dice, no, pero pastor, ¿usted cómo puede creer eso? Yo lo creo. Sí, amén, yo porque también Dios, lo creo. Dios está dando todos los pasos necesarios. Ya vino Cristo, ya murió, ya descendió a lo profundo de la tierra, ya tomó cautiva la cautividad, ya estuvo como sumo sacerdote en el trono, en la presencia del Padre, y por supuesto ya cumplió la promesa de enviar al Espíritu Santo. Amén. Y hoy estamos a las puertas de que Cristo venga por su iglesia para que se desate este periodo de 7 años que será tribulación cual no había y no habrá sobre la faz de la tierra. No se preocupe de los gobiernos humanos. Y ahora uno puede comprender por qué cuando Jesús le dice a los discípulos
que ellos se aparten de la levadura de los fariseos, de la levadura de los políticos, de la levadura del mundo. ¿Por qué? Porque es fácil que la iglesia se pierda, pastora. Es fácil que la iglesia se contamine. Y le digan a ustedes, pero pastores, que usted no cree que es justo esta situación. Yo digo, sí, es muy justa. Es muy justa. Pero, ¿sabe? Ellos también tienen cuentas que rendir. Así es. Porque Dios dice en su palabra que no hay ningún justo, no hay ninguno bueno, nadie que haya dicho lo hecho lo perfecto. Todo está a través de un hombre que ha sido, cierto, corrompido. Entonces, ¿qué esperanza hay? No hay ninguna esperanza. Lamentablemente, Dios ha demostrado que el hombre ha sido incompetente para gobernarse a sí mismo. Amén. Damos la gloria y la honra al Señor, amén, que nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Y no como algunos dicen por ahí que queremos salir arrancando. No, Señor, esa es la mentira del diablo, que dicen, estos quieren salir arrancando. No queremos salir arrancando. Cobardes, claro. No, Señor, es que Dios dice también que uno tiene que comprender algo. Cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, si bien cortito, pastora, para no extenderme hasta las 12 de la noche, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, dice que el clamor, el clamor, no de las oraciones de Sodoma y Gomorra, sino que el clamor del pecado subió a la presencia de Dios. O sea, el clamor de la maldad. Y dice que descendió, ¿cierto? El ángel de Jehová, Jesús mismo, ¿cierto? Y los ángeles que fueron enviados para destruir, ellos descendieron, ¿cierto? Para ver la maldad y el pecado de Sodoma y Gomorra. O sea, el juicio de Sodoma y Gomorra se aceleró por causa de su gran maldad y prevaricación y su gran contaminación. Porque ahí ya no hubieron, primero partimos con 50, con 45, con 40, con 30, con 20, con 10, no habían justos para salvar aquellas ciudades. La tierra está pasando exactamente por lo mismo. El clamor del pecado, de la iniquidad y la maldad, y lo que nosotros no vemos, porque nosotros no vemos. Por ahí he escuchado unas cosas terribles del tráfico de órganos humanos. No voy a decir de quién, pero de algunas entidades que son muy defendidas porque se supone que ellos ofician el servicio de los más pobres y que defienden los derechos de los niños, y han salido cosas horribles y terribles y muy resguardadas por eso la Gran Ramera va a dar una cuenta tan grande, pastora. Sí. Porque ellos se visten de humildad, de benignidad, pero las cosas que hacen son horrendas. Y ahí entonces uno comprende lo que Dios es necesario, porque este clamor del pecado de la humanidad está delante de Dios. Claro, así como tuvieron Sodoma y Gomorra, este es un clamor que está llegando delante de Dios. Entonces Dios no dejará de pasar todas estas cosas, pero todo se tiene que cumplir, pastora, en su debido tiempo. Dios tiene un tiempo. Pastora, amén. Podamos orar al Señor. Sí, amén. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, por un término más, Señor, de estudio, de poder compartir tu palabra, amén, de poder aprender todas las cosas, Señor, y tener mayor claridad acerca, como bien oraba en un principio, de este tiempo final. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, haga que aún más queramos, Señor, conocerla, poder oír una vez más, hasta quedarnos con claridad para poder tener la seguridad en nuestros corazones acerca de lo que antes dudaba el corazón, hoy día, Señor, se afirme aún más. Amén. Le pedimos, Señor, que su palabra siga corriendo a todos aquellos, Señor, que nunca habían oído que venía un tiempo final, que aún todos los problemas que podamos tener en esta tierra no se compara con los sufrimientos para aquellas personas que ya partieron y van a partir a lo mejor, Señor, a un lugar de sufrimiento, porque ahí va a comenzar verdaderamente el dolor y el sufrimiento. Mientras estamos aquí, tenemos esperanza y ahí hay vida que usted da a todo el que la quiera abrazar en su nombre. Por eso le pedimos, Señor, que mis hermanos que están oyendo, Señor, la palabra se reconforte en sus corazones, que no estén tristes, que no tengan pena por sus vidas, sino que tengan tristeza y pena por aquellos que se pueden perder y por aquellos que ya se perdieron, porque hoy día tenemos el entendimiento, tenemos el conocimiento y nosotros tenemos la esperanza de las cuales muchos no la tuvieron. Por eso, Señor, te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que hoy día más que nunca la iglesia aprenda, madure y se levante con rapidez para ver, Señor, lo que usted va a hacer en este tiempo. Señor, hoy día no habrá ni nación, no habrá, Señor,
presidente que pueda traer una respuesta a las vidas de las personas. Solo usted tiene esa respuesta. Amén. Solo usted tiene, Señor, en lo que necesitan las personas. Aún la gente que lo tiene casi todo, el dinero, la economía, siempre tienen un vacío tan grande porque no lo pueden llenar con el dinero ni con el poder, solo lo pueden llenar con usted. Señor, y así se ha visto de todos los siglos, de todos los tiempos, gente que se ha hecho una gloria en esta tierra y después nada queda de ella. Por eso, Señor, hoy día los que somos gloriosos somos por Jesucristo, y hoy día más que nunca debemos tener gozo, debemos tener paz, debemos creer y aferrarnos a las promesas de nuestro Señor, estar tranquilos, pero no tranquilos de perezosos, sino tranquilos confiando que usted lo hará igual. Aunque Amén. el mundo se oponga, quien se oponga, hasta el mismo Satanás, usted cumplirá lo que escribió y lo que prometió en su palabra. Le damos gracias, Señor, en esta noche. Sean bendecidos todos tus hijos, Padre, Amén. que han oído, Señor, atentamente tu palabra. Sean bendecidos, que ellos sientan cómo usted les va a regocijar, pero también les va a guiar para que ellos, en medio de las pruebas que estén viviendo, ellos sepan usar bien lo que son las herramientas que usted nos ha dado, que es la oración y el ayuno, y cómo salir en victoria a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Amén. Señor.